Vamos a predicar la vieja usanza, un sermón escrito a mano. Quiero invitarles al libro de Proverbios, capítulo 8, verso 17. Libro de Proverbios, capítulo 8, verso 17. Sean todos bienvenidos a la primera iglesia bautista. Ay, Dios santo. Sigo con primera iglesia bautista de Pembroke Pines. Yo no sé por qué las últimas semanas se me ha pegado eso. Está ganando el sangre. Me pasa para juntarme con Irene. Bienvenidos a la iglesia bautista Verdad y Vida en Pembroke Pines. Es una bendición poder estar acá en esta mañana. Saludamos a todos los presentes, los visitantes. También saludamos a aquellos que se van a estar uniendo con nosotros a través de Facebook, de YouTube. Ya está transmitiéndose ahí en vivo todo el mensaje. Quiero invitarles a Proverbios capítulo 8, verso 17 en adelante, y diga amén cuando lo tenga, por favor. Proverbios 8, versículo 17 al 21. Dice de esta manera la palabra de Dios: porque he aquí que yo envío sobre vosotros, estoy en Jeremías, Proverbios 8, verso 17, de todas formas está en la pantalla. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fuego que el oro, y que el oro refinado, y mi redito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos la asistencia y bendición de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el versículo 21 es la conclusión de esto que ha venido enseñando Salomón, quien es el autor del libro de los Proverbios. Recordemos que Salomón fue el rey más próspero que tuvo la nación de Israel en el pasado. Además de ello, es el hombre que se atrevió a pedirle sabiduría a Dios, y sabiduría Dios le dio. Sabiduría que le guió a poder poner por escrito, tras reflexionar y meditar en todas las cosas bajo el cielo, en esto que nosotros tenemos en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés también. Y esto es parte de sus enseñanzas. Y la conclusión en el texto en cuestión que estamos viendo es que el deseo de Dios es que los que le aman, sea su pueblo, sus hijos, los creyentes, usted y yo, si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, seamos un pueblo que obtenga la heredad preparada por Dios. Y los tesoros que también Él ha dispuesto para contigo y para conmigo. Evidentemente esta heredad y estos tesoros no son las heredades y tesoros terrenales, sino los celestiales. Pues el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés dice que la riqueza y la acumulación de tesoros bajo el sol es vanidad de vanidades. Por otro lado tenemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, que nos dice que en la eternidad seremos coherederos con Cristo. O sea que seremos hechos partícipes de la herencia celestial de Cristo. Y además el Señor Jesús también nos exhorta en el Nuevo Testamento a que nosotros acumulemos tesoros en el cielo. Entonces, hay una heredad, el reino, y hay tesoros preparados en el reino, pero son tesoros que se van adquiriendo mientras nosotros trabajamos y laboramos y los colectamos aquí en la tierra. Y no hablo de dinero, no hablo de tesoros
terrenales, sino de los celestiales. La Biblia habla de coronas y de galardones. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos nosotros como cristianos acumular los tesoros en el cielo? ¿Qué importancia tiene? Y cómo conducirme bajo el sol de tal manera que honre a Jesucristo y pueda yo ser hecho partícipe de la herencia celestial. O sea, esta herencia que Dios tiene reservada en la eternidad para ti y para mí. Cuando leemos con cuidado los versículos previos, podemos darnos cuenta que hay una serie de exigencias y pasos a seguir. Exigencias de Dios para tu vida y mi vida, y pasos a seguir por ti y por mí. Lo primero de ellos lo tenemos en el verso 17. Dios literalmente le dice a usted y a mí: yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Si bien es cierto que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios nos amó primero, también es cierto que el haber conocido a Cristo y el haber entrado en una relación personal con Dios exige amor a Dios. De hecho, no vamos a disfrutar a plenitud del amor de Dios y por ende de su herencia y de sus tesoros, a menos que usted y yo tomemos la resolución de amar a Dios intensamente y de amarle no a como estamos acostumbrados a amar a los hombres, sino a amarle a la manera de Él. Porque ¿cómo es el amor de nosotros? Por lo general el amor humano es un amor condicional. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces, yo te hago. Y cuando vamos a la Biblia, descubrimos que nuestro amor a Dios no debe de ser a semejanza de cómo nos amamos a nosotros, sino a semejanza de cómo Dios nos ama a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo nos ha amado Dios? La Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno. Entonces, el amor que usted y yo debemos tener hacia Dios tiene que ser un amor perdurable. Un amor que debe de estar prendido y encendido en tu alma, en tu mente y en tu corazón todos los días de tu vida. El amor con que Dios te ha amado a ti y a mí es además un amor incondicional. Porque Dios no te puso condiciones a la hora de mostrar su amor. De hecho, Dios no te puso condiciones a la hora de demostrar el amor más grande que alguien puede y pudo haber demostrado por ti, que fue el dar a Jesucristo para que fuera a la cruz y muriera y resucitara para darte el don de la salvación y la vida eterna, que es nuestra herencia y nuestro más grande tesoro. La salvación que en Cristo tenemos y el lugar en las moradas celestiales que Cristo fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Ese amor fue incondicional. Eso quiere decir que a la hora de amar a Dios tenemos que quitar las condiciones para con Dios. Como Él nos amó incondicionalmente, hemos de amar incondicionalmente. Y la realidad es que sin darnos cuenta, debido al ajetreo de la vida, a las circunstancias que vivimos, muchas veces ponemos ídolos en medio nuestro. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que se interpone entre nuestro amor más íntimo y prioritario para con Dios y nosotros. Por eso Jesucristo va a decir en el Nuevo Testamento: el que me ama de verdad abandona al padre, a la madre, al hijo, a la esposa, al esposo, lo deja todo. Y no es que descuide al padre y a la madre, al hijo, a la hija, al esposo y al esposo. No es una renuncia a ser un buen hijo, a ser un buen esposo, no, todo lo contrario. Porque mientras más usted ama intensamente y prioritariamente a Dios, va a ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, etcétera, etcétera. Lo que este texto quiere afianzar es el hecho de que Dios y nuestro amor hacia Él debe de ser siempre nuestra prioridad, así como tú y yo somos en todo tiempo una prioridad para Dios.
Eso explica el por qué el gran mandamiento de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, con la totalidad de tu esencia, con la totalidad de tu ser. Porque cuando amamos de esa manera, entonces Dios también nos ama. Y venimos a ser hechos partícipes del amor de Dios. Y por ende, poseedores de la herencia y de las riquezas celestiales que trae el ser amado por Dios. Perdón de pecados, vida eterna, un lugar en la eternidad, ayuda en el momento de la prueba, bendiciones, dirección, consejo, sabiduría, exhortación, fortaleza cuando estoy debilitado, sanidad si soy enfermo, si es la voluntad de Dios, reconstrucción de las heridas emocionales que sufrimos en el curso de la vida, sustento económico, sustento espiritual, en fin, la lista sería interminable. Y todo esto son riquezas que a veces no valoramos, que a veces no nos detenemos a meditar en ellas y no nos damos cuenta que son de mucho valor, de hecho de mucho más valor y estima, como dice el versículo siguiente, que el oro y que la plata. Porque no hay nada más reconfortante que una exhortación de Dios, que un consejo divino, que la dirección de Dios, etcétera, etcétera. De hecho, amados hermanos, este amor a Dios exige también nuestra obediencia incondicional a Él. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los dados por Jesús. Por eso el creyente hace bien en ir al Evangelio y definir a la luz del Evangelio las enseñanzas de Jesús y examinar su vida a la luz de esto y corregir todo lo que necesita ser corregido e implementar en su diario vivir aquellas cosas que son necesarias implementar. De hecho, en parte de las enseñanzas dadas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, encontramos que Jesús enseña que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y también amar al prójimo como a uno mismo. Por eso Jesús después va a decir, y el Evangelio y las epístolas de Juan van a enseñar que Dios es amor, y el que ama pues debe de amar a su hermano, y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y apunta a un amor práctico de nosotros como creyentes para con otros creyentes y para con nuestro prójimo. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces el amor es obediencia incondicional a Cristo. El amor es también acción. Este amor a Dios implica estas dos cosas. Y cuando amo de esta manera, espiritualmente mi vida empieza a ser enriquecida en términos de comunión. Porque cuando yo presto mi servicio al prójimo, amándole incondicionalmente, y presto mi servicio a mi hermano, amándole incondicionalmente, tarde o temprano, tu hermano y tu prójimo va a ser recíproco contigo, manifestando su amor, haciendo que tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida como creyente empiece a ser enriquecida y hecha partícipe de esas herencias y de esos tesoros que tienen más valor que el oro y que la plata. Mis queridos hermanos, también hay algo más en el versículo 17. Dios dice: me hallan los que temprano me buscan. Para poder encontrar los tesoros de Dios y poder recibir la herencia de Dios, es imprescindible tener una relación íntima y personal con Dios. Íntima y personal con Dios. Esta frase, temprano me encuentran los que me buscan, apunta a la vida devocional del cristiano. Mis queridos hermanos, Dios
es un ser, es una persona. Y como persona tiene afectos, tiene personalidad. Y como persona quiere una relación íntima con nosotros. De hecho, fuimos creados para vivir en una relación profunda con Dios. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, descubrimos que Dios creó todas las cosas, plantó un huerto y allí puso Dios al hombre y a la mujer. Pero en el huerto, además de todo lo creado y del hombre y la mujer, Dios también se paseaba allí. Eso nos hace ver que fuimos creados para tener una relación cercana con Dios. Desafortunadamente el pecado puso separación y espacio de por medio, como un acto de misericordia de Dios para no ser consumido. Pero gracias al sacrificio de Cristo, los que creen en Cristo vuelven a tener esta reconciliación, porque Cristo es este camino, verdad y vida que lleva al Padre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo se levantó como este puente que nos permite acercarnos al trono de la gracia y a volver a tener paz con Dios e intimidad con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios? Al ir a la Escritura descubrimos que a Dios se le busca en oración. ¿Por qué en oración? Porque cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta y Dios nos habla. Dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué en nuestras vidas terminamos en fracasos espirituales y en problemas y conflictos? Porque muchas veces no sabemos qué decisión tomar, qué dirección tomar, qué consejo hacer mío, cómo vivir, etcétera, etcétera. Y por lo general esto viene a consecuencia de la ausencia en nuestra relación íntima con Dios en oración. Y pensamos que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para mí. Pensamos que Dios está tan ocupado que no escucha la oración. Es más, reprenda eso porque tal cosa no ocurre. ¿No te dijo Jesús, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? Entonces ciertamente Dios siempre tiene tiempo para ti. Y si tú resuelves en tu corazón hacer todos los arreglos que sean necesarios hacer para buscarle en la mañana, buscarle temprano, buscarle en cualquier hora del día, la Biblia dice que tú le vas a encontrar. Y siempre que los hombres en la Biblia y en la historia tienen encuentro con Dios, salen enriquecidos, espiritualmente hablando, de la presencia de Dios. Porque cuando usted viene delante de Dios y se desahoga y expone su causa, su alegría, sus tristezas, sus necesidades o lo que sea, Dios empieza a manifestarse y lo hace de distintas maneras y lo puede hablar de distintas formas, dándote el consejo que tú necesitas, la dirección que tú necesitas, la exhortación que tú necesitas, la amonestación que tú necesitas. ¿Cómo más buscamos a Dios? Buscamos a Dios al estudiar la Escritura. El hombre de Dios dice que es bienaventurado cuando medita en la ley de Dios de día y de noche. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que asumir que es la voz de Dios. En ella tenemos todo el consejo de Dios. Por tanto, ella va a servir para enriquecer nuestra vida espiritualmente hablando. La Biblia expone nuestra pecaminosidad y expone la santidad de Dios. Pero no solo expone la pecaminosidad, sino que nos brinda los recursos y la manera para poder superar la pecaminosidad y ser cada día más a la imagen de Jesucristo. Y cuando yo entonces busco a Dios a través de su Escritura y me alimento de la palabra y hago mía su palabra e implemento en mi estilo de vida la palabra y vivo conforme a la palabra, tu vida y mi vida comienza a ser enriquecida. Espiritualmente hablando, empieza a participar
de la herencia de Dios. Porque ¿qué es una herencia? Es algo que Dios nos da. Son sus tesoros, legados para ti y para mí. ¿Cómo más encontramos a Dios? Cuando le adoramos y le alabamos. Y es imprescindible que entendamos, hermanos, que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un sacerdote es un ministro de Dios, alguien que existe para rendir tributo de adoración a Dios. Nosotros creemos que cuando nos congregamos, cada uno de nosotros está ofreciendo el sacrificio que en el nuevo pacto Dios espera y quiere de su pueblo. ¿Qué es qué cosa? Alabanza. Por eso cuando estamos en el culto, todos nuestros sentidos deben de estar enfocados en Dios, su grandeza, su gloria, su majestad, sus obras. Y nuestro corazón y nuestro ser volcado en alabarle. Por eso es imprescindible congregarse. La Biblia dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué es imprescindible congregarse? Porque la Biblia dice que es bueno y delicioso que los hermanos estén juntos y en armonía. Porque en esa reunión de armonía y adoración a Dios, la Biblia dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué clase de bendición envía Dios cuando nos congregamos? La bendición de adorar juntos, la bendición de la llenura del Espíritu, la bendición de ser exhortados, amonestados, corregidos, animados, fortalecidos por la palabra o por el consejo directo de un hermano. La bendición de poder ayudar a otros con sus cargas o ser ayudados por otros con mis cargas. Por tanto, uno de los tesoros que recibimos de parte de Dios y que enriquecen tu vida y mi vida es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es un don de Dios para tu vida. Y por eso como iglesia tenemos que buscar vivir a la manera de Dios. Porque la iglesia tiene que ser un don, un regalo, no una maldición ni un problema. Y lastimosamente hay iglesias que se convierten en maldición y problema. Pero se convierten en maldición y problema cuando sus miembros no están amando a Dios y buscando a Dios y procurando vivir para la gloria de Dios y no centrados en sí mismos. Pero cuando la iglesia toda está centrada en Dios, es un tesoro riquísimo. Que no tiene que ver con la cantidad de sus asistentes, ni con su poder monetario, ni con la extensión de su ministerio, sino con la calidad de vida cristiana que está llevando para la gloria del Padre. Cada uno de tus hermanos en la fe es un don de Dios, es un tesoro de Dios y una bendición para tu vida. Y tenemos que aprender a vernos siempre de esta manera, como un regalo de Dios, como una bendición de Dios. ¿Cómo más buscamos a Dios? En la devoción personal. Cuando entro a mi cuarto y cierro la puerta y oro al Padre que está en secreto. Cuando adoro en lo personal. Cuando busco que mi hogar sea mi primer ministerio. Y procuro tener una familia sólida para la gloria de Dios. Un matrimonio sólido para la gloria de Dios. Y trabajo para que la iglesia más pequeña, que es nuestro hogar, viva para la gloria de Dios. Y cuando el matrimonio vive para la gloria de Dios, un matrimonio que honra a Jesucristo, que vive para Cristo, moldeado por Cristo, a la manera de Cristo, es otro tesoro que Dios trae a tu vida y a mi vida. Y es parte del tesoro que recibimos y parte del tesoro que debemos buscar. Me hallan los que temprano me buscan. La acción de buscar recae en ti y en mí. Lo opuesto a esto, ¿qué es? El que no me busca,
no me va a encontrar. Nadie puede buscar por ti. Esto es una acción que te corresponde, le corresponde a usted. Significa que vas a tener que organizar tu vida, tu tiempo, tus prioridades, para convertirte en alguien que busca a Dios a la manera de Dios, a fin de asirte de poseer estos tesoros espirituales del que habla la Biblia. Esto está en armonía con lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca, se le abrirá. Pero para encontrar, recibir y que se abra la puerta, Dios demanda de ti la acción de hacer. Amados hermanos, la Biblia dice que la riqueza y la honra, estas riquezas de las que hemos hablado, no están en los hombres. Esta riqueza y esta honra no está en las instituciones creadas por Dios tan siquiera. Esta riqueza y estas honras, porque Dios honra a los que les honran, se encuentra en la persona de Dios. Por tanto, es a Dios a quien siempre hay que acudir. Es para Dios para quien hay que vivir. Léalo conmigo. La riqueza y la honra están conmigo. ¿Y cuáles riquezas son las que están con Dios? Las riquezas que son duraderas y que son justas, porque parten de la justicia divina. ¿Y cómo son las riquezas de los hombres y sus justicias? Son perecederas, terminan, fracasan. Las de Dios no. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesucristo dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín entran, corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Y está enfocando nuestra vida en que el creyente debe de vivir para buscar la gloria celestial. Y los dones y las riquezas que proceden de Dios y que se acumulan en el cielo y cada vez vienen desde el cielo. Las riquezas terrenales son perecederas, sí, necesarias en algún sentido de la palabra, y pueden ser buenas si se administra adecuadamente y no deja que permee tu espiritualidad. Pero la más grande riqueza que el hombre pueda tener en la tierra no es comparado con el valor de los tesoros que el hombre sí puede acumular en el reino de los cielos. Y aprovecho la oportunidad, y como va a estar en internet, para decirlo, que no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que una persona dé o no en la iglesia. Y digo esto porque hay algunos charlatanes y falsos maestros enseñando que si tú das mucho dinero en la iglesia, vas a recibir mucho tesoro en el cielo. Esos negocios no funcionan como Dios. Una iglesia que te diga eso es una iglesia ladrona, estafadora, y eso no viene de Dios. Estas riquezas no tienen nada que ver con eso. Y aquí no tenemos problema en decir estas cosas porque son las verdades que vemos en la Biblia. Que hay bendición cuando usted ofrenda, eso es otra cosa. Pero no es por negocios, muchísimo menos con Dios. La riqueza, la honra, están con Dios. Haceos tesoros en el cielo. Ahora, es importante que nosotros entendamos cómo se hacen los tesoros en el cielo. Y entendamos que nuestros tesoros, nuestras obras, nuestras acciones van a ser juzgadas por Dios. O sea que no se trata de hacer conforme a mis iniciativas ni a mis criterios particulares, sino que se trata de hacer a la manera de Dios. En el libro de Corintios, la Biblia dice que la obra de cada uno será probada como por fuego. Y amados hermanos, aquí dice el texto que las obras de Dios perduran, la riqueza de Dios perdura, los tesoros de Dios perduran. ¿Y cuáles son los tesoros que van a perdurar?
los que son edificados sobre piedras preciosas, oro, plata. Y está usando el apóstol Pablo en ese texto un lenguaje figurado. ¿A qué se refiere? A que van a pasar el juicio de Dios. Las obras que son hechas conforme al carácter de Dios y a la exigencia de Dios. Si tú haces las cosas para buscar la honra de los hombres, el reconocimiento de los hombres, el que los hombres se sometan a ti, la pleitesía de los hombres, o el ser alabado por los hombres, eso es como estar edificando sobre hojas secas. Más bien en la Biblia siempre hay una tendencia a que toda acción que se haga en favor de otro y para la gloria de Dios sea en privado y en secreto. Cuando des ofrenda, ¿qué dice la Biblia? Cuando ayudes a alguien, no hagas sonar trompeta, no sepa tu mano derecha lo que hace a la izquierda. Cuando estés ayunando y orando, lava tu cara para que nadie sepa que tú estás orando, no te hagas el religioso. Esa es la ética del reino. Y la acumulación de las virtudes de estos tesoros son los que perduran, porque son los que son aceptables delante de Dios. Porque el anhelo del corazón de un auténtico cristiano no es ser reconocido, sino es que Dios sea reconocido, alabado, glorificado. Por eso nuestro actuar debe de ser siempre de tal manera que conduzca a Cristo. Ahí es donde está la honra que honra a Dios. La riqueza y la honra están con Él. Por eso el verso 19 dice: mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Los frutos de Dios superan toda riqueza humana. Cuando usted le busca, cuando usted le ama, cuando usted empieza a trabajar para acumular tesoros en el cielo, porque ha puesto su mira en las cosas celestiales y no en las terrenales, entonces Dios comienza a producir frutos en tu vida. Otro pasaje de la Biblia le llama frutos dignos de arrepentimiento. Y en el libro de Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Jesús dijo que por su fruto se conoce al árbol. El árbol bueno da frutos buenos, porque los frutos son los que te permiten evaluar si has estado buscando a Dios, si le estás amando, si estás acumulando sus tesoros. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe. No lo dije en el orden que va, pero los dije. Esos son los frutos. Los frutos de un corazón que tiene el corazón de Cristo. Pero si yo digo amar a Dios, si yo digo que busco a Dios, y yo digo estoy acumulando tesoros en el cielo, pero resulta que soy alguien contencioso, celoso, iracundo, pendenciero, que le encanta el pleito, el chisme, la vanidad. Gálatas 5, el mismo pasaje que habla de los frutos del Espíritu, indican que estos son frutos de la carne. Y si son de la carne, están viniendo de mí. Significa que el yo todavía no está bajo el control de Dios. Significa que si yo digo amar a Dios, buscar a Dios y acumular tesoros en el cielo, pero estoy dando estos frutos, significa que estoy viviendo un autoengaño. Tengo mucha religión, pero no tengo una auténtica relación de amor fundamentada en el temor a Dios y en la búsqueda de Dios de manera genuina. Y por tanto estoy viviendo en una hipocresía religiosa. Eso es como edificar sobre hojas secas. Cuando pasa el juicio, se quemará. Tenemos que tener mucho cuidado. En la Biblia,
La vida cristiana implica tener ortodoxia bien definida, doctrina bien definida, y ortopraxis, o sea, una doctrina que sea acción. La Biblia dice: no seas oidor olvidadizo, sino que hacedor. El problema de los fariseos en el Nuevo Testamento, ¿cuál era? Por lo cual Jesús les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de pudrición. Porque era gente que tenía mucha religión, pero poca acción. No había coherencia entre lo que decían ser y lo que eran. Y definitivamente somos llamados a ser luz y sal del mundo, y a tener coherencia entre lo que decimos creer y ser y lo que se tiene que ser. Porque los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Y si tienes problemas con los frutos o con alguno de ellos, entonces más que nunca tienes que buscar a Jesús. ¿Por qué? Dice, y buscar a Dios, Jesús dice que el Padre es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? Dice Jesús: limpia las ramas para que den más fruto. A veces la gente dice: es que yo tengo muchos problemas de pecado, no voy a venir a Dios. Mire, mientras más problemas de pecados tienes, más debes de buscar de Dios. Porque es en Dios donde está la limpieza. Él es el que tiene el poder para remover todas esas hojas secas y esas ramas secas que no producen vitalidad a tu vida, que te empobrecen y te matan espiritualmente hablando. Pero cuando usted se acerca a Jesús y le busca, Él te poda. Podar implica cortar. Quizás deje herida en el momento, pero a la postre viene la sanidad y la vitalidad y la fecundidad. Tengo una mata de naranja en mi casa. Me ha dado por sembrar árboles. Tengo de todo. Y sembré un naranjo, hermano, y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero el pobre naranjo mío son 2 varas largas de este alto. Ayer llamé a mi hijo Jaden al patio, le dije: tráeme unas tijeras, le quiero enseñar algo. Le dije: tú ves las 2 puntas de arriba, las vamos a cortar. Él me dice: ¿por qué cortas eso? Le digo: porque al cortar aquí se va a fortalecer las ramas de al lado y el árbol va a empezar a extenderse para dar más fruto. Le dije: así hace Dios con nuestras vidas. Va haciendo cortes en lo que nos hemos enviciado para que paremos con los vicios, nos extendamos y demos fruto. Hace unos meses atrás hice un injerto en un limón. La mata está de este tamaño. Hermano, está florecida como usted no se imagina. De noche es un olor exquisito. Y lo interesante es que mi limón tiene 2 tipos de limones en una sola mata. Está flores blancas en una mitad y flores moradas en el otro. Pues son 2 tipos de limones, las injerté. Y me va a dar 2 tipos de limones en uno. Dios a veces nos poda para hacer que demos distintos tipos de fruto y para hacernos fecundos. Pero para ello tú y yo tenemos que buscarle y dejarle trabajar en nuestra vida espiritual. Esto dice la Biblia que es mejor que el oro. Dice: y mi redito mejor que la plata. ¿Usted sabe lo que es el redito? Palabra tan rara, La ganancia. La ganancia de la inversión hecha. Yo invertí $100 esperando ganar 10. Los 10 es mi redito.
mi interés, mi ganancia. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que el fruto de él es mejor que el oro. Y las ganancias de Dios es mejor que la plata escogida. O sea, las ganancias que obtenemos por invertir en el reino supera a lo mejor, a lo más escogido de los metales preciosos. ¿No le recuerda esto a la parábola del sembrador? De las minas. El Señor reparte a cada uno cierta cantidad de dinero. Y uno fue, invirtió, y cuando el Señor le dijo, a ver, dame cuenta, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, me diste 10 piezas de dinero. Estoy parafraseando. Y sobre ellas gané 10 más. Estos 10 más es el redito. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. Igual pasó con el de 5, pero cuando el que le dio 1, dice, Señor, yo tuve miedo y no hice nada. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, al menos lo hubieras puesto en el banco para que ganara intereses. ¿Y cuál es la enseñanza? Que Dios espera que invirtamos en su reino. Porque cuando invertimos en su reino y pagamos el precio de invertir en las cosas del reino, y dedico mi tiempo, mi vida, mis dones, mis talentos, mis posesiones, mi ser, voy a tener un rédito, voy a tener una ganancia espiritualmente hablando, que es más rica que el mejor de los metales. Y toda esta inversión aquí va acumulando tesoros en la eternidad. Por eso un cristiano fiel no solo busca, ama, sino que además invierte, se involucra en el quehacer del reino con los dones que Dios le ha dado. Amado hermano y hermana, Dios no te quiere en una banca sentado. Dios te quiere haciendo. ¿Sí? Mira, hay muchas cosas que se hacen, unas públicas y otras no. En estos días he estado meditando en mi hermana Carmencita, en algo que ella hace que la admiro cantidad. Una hermana tranquilita, calladita, pero está prestando un gran servicio a esta iglesia. Recoge a las hermanas y las lleva y las trae. El otro día estaba hablando de eso con los líderes. Digo, ¿cuándo le vamos a dar un reconocimiento a nuestra hermana por eso? Ella no lo hace persiguiendo esto, y honra a mi hermana, hay que reconocer lo que se hace. Y gracias por su servicio. Pero está haciendo. Hay otra, el quehacer no es solo en lo físico. La Biblia dice que se hagan oraciones, rogativas, peticiones. Allí en el libro de 1 Timoteo. Ana, una mujer viuda de 80 y tantos años, dice el Evangelio que ayudaba todos los días en el templo con ayuno y oración. Los más adultos, cuando oran, están ayudando a la obra. Y los más jóvenes les toca la parte del sacrificio físico. Porque la vida evoluciona y cambia. Uno en la juventud ahora está en esta parte más activa y más fuerte. Pero va a llegar el tiempo en que nos va a tocar ayudar orando, porque las fuerzas se van a ir. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, porque vendrán días en los cuales no tendrás contentamiento. Y cuando usted empieza a leer el texto, ¿de qué empieza a hablar? De que te pierdes los ojos, se te caen los dientes, la vejez.
Pero no hay una exclusión de nadie en el quehacer. No lo hay. Mi rédito es mejor que la plata. No hagas las cosas para recibir premios de hombres, sino buscándolos de Dios. Y cuando todo esto empieza a ser realidad en tu vida, empieza a ocurrir esto contigo. Verso 20. Por vereda de justicia, ¿qué? Dios le da dirección a la vida. Cuando le amamos, le buscamos, acumulamos los tesoros e invertimos en su reino. Dios le da dirección a tu vida y dirige tus pasos hacia dónde, hacia la patria celestial, el lugar donde vas a recibir las mansiones, la herencia, las coronas y los tesoros que acumulaste, los premios de Dios. Y te guía justamente. Conclusión, para hacer que los que me aman tengan su ¿qué? ¿Qué dice al final? ¿Su qué? Su heredad. Y que yo llene sus. ¿Quieres tú esa heredad y esos tesoros? Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Pero es importante dejar saber que el primer paso es entregar tu vida a Jesucristo. Porque si tú procuras hacer todo esto, pero sin Cristo, estás cayendo en un moralismo. Cristo es el primer paso. Creer en Él como Señor, como Salvador. Cuando le abres tu corazón a Él, Dios te adopta como su hijo, Dios te inserta en la familia y es cuando empieza a pedir todo esto para tu vida. Así que si tú no has creído en Cristo como Salvador, te animo a que tomes esta decisión. Entonces, mi amado hermano, recuerda esto. Si quieres gozar de la herencia con galardones y disfrutar las coronas que Dios tiene, conviértete en alguien que ama a Dios, que busca a Dios, que invierte en el reino de Dios y que da frutos para Dios. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa y ser edificado por tu palabra. Danos de tu bendición y ayúdanos a ser un pueblo fecundo que vive para la alabanza de tu gloria todos los días de su vida. Perdónanos por las tantas veces que, debiendo ser obedientes, hemos descuidado estos quehaceres. Y ayúdanos a vivir para la alabanza tuya. En Cristo. Amén. Puesto de